Bienvenidos una vez más a su reducto digital de noticias turbias y secretos jugosos provenientes directamente del Bósforo. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en las profundidades de un culebrón que lleva gestándose durante años, un drama que ha permanecido oculto tras las sonrisas de compromiso y las poses para las cámaras, la tormentosa saga de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no me refiero a la enésima especulación sobre un reencuentro amoroso, aunque, créanme, hay tela que cortar también ahí, sino a una guerra fría familiar, un campo de minas emocional que hasta el día de hoy, les impide siquiera respirar el mismo aire sin que salten chispas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este pozo de veneno, les pido, les suplico, que me hagan el favor de activar la campanita y suscribirse al canal. No sean tímidos. Si son de los que se alimentan de mis exclusivas, de mis investigaciones a fondo y de mi inigualable capacidad para desenterrar la verdad, entonces no pueden permitirse perderse ni una sola actualización. Piénsenlo como su dosis diaria de reality turco, pero sin los filtros de la televisión. Ahora sí, damas y caballeros, enciendan sus radares de chismorreo porque la cosa se va a poner fea. Todos recordamos con un escalofrío de nostalgia y quizás un puntito de decepción, la época dorada de Erkenci Kuş, pájaro soñador. Can y Demet, Sanem y Can, eran la pareja perfecta, la representación tangible del amor moderno, vibrante y lleno de química. La pantalla ardía cada vez que se miraban, y el mundo entero se rindió a sus pies. Durante meses fuimos testigos de un idilio que trascendió la ficción, un romance que parecía destinado a conquistar el mundo real. Pero como suele ocurrir en estos casos, la burbuja explotó. Tras el éxito arrollador de la serie, ambos actores tomaron caminos divergentes. Can, impulsado por una ambición insaciable y un deseo de probar su valía en otros mercados, se aventuró en la industria italiana, buscando nuevos desafíos y oportunidades. Demet, por su parte, optó por consolidar su carrera en Turquía, protagonizando una serie de proyectos exitosos que la catapultaron al estrellato. Y mientras sus vidas profesionales florecían, sus vidas personales tomaban giros inesperados. Demet encontró el amor, o eso creímos, en los brazos del cantante Oğuzhan Koç. Su boda fue un evento mediático, una celebración de ensueño que parecía confirmar que el capítulo de Can había quedado definitivamente cerrado. Pero como ya todos sabemos, el cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. El matrimonio duró poco menos de lo que tarda Demet en cambiar de peinado. Y de repente la sombra de Can Yaman volvió a planear sobre su vida. Mientras tanto, Can también tuvo sus propias aventuras amorosas. Su relación con la presentadora italiana Diletta Leotta fue un torbellino de pasión, paparazzis y rumores de boda. Pero al igual que el matrimonio de Demet, este romance también terminó en un abrupto y polémico final. Y aquí es donde la historia se complica, donde el drama familiar entra en escena y donde la cosa se pone realmente interesante. Según mis fuentes, que insisto son confiables pero no infalibles, existe una hostilidad subterránea, un conflicto silencioso pero implacable, entre las familias de Can y Demet. Y no se trata de una simple rivalidad profesional o de un mero desacuerdo sobre quién es el más guapo o talentoso. Este drama es mucho más profundo, mucho más arraigado y mucho más venenoso. Aparentemente las raíces de este conflicto se remontan a los tiempos de Erkenci Kuş, incluso antes de que la serie se convirtiera en el fenómeno global que fue. Al parecer, la familia de Can Yaman nunca aprobó del todo la relación, o la percepción de la relación, entre Can y Demet. Consideraban que Demet, a pesar de su talento y encanto innegables, no era suficientemente buena para Can. Sí, lo sé, suena clasista, snob y terriblemente injusto, pero, según mis informantes, la familia Yaman tenía una visión muy particular del futuro de Can. Querían para él una pareja que cumpliera con ciertos estándares sociales, una mujer con una trayectoria profesional más sólida o, incluso, con una posición económica más privilegiada. En resumen, buscaban una princesa para su príncipe. Por otro lado, la familia de Demet tampoco estaba del todo convencida de Can. Les preocupaba su reputación de chico rebelde, sus cambios de humor repentinos y su fama de conquistador. Temían que Demet saliera herida de una relación con un hombre tan volátil e impredecible. Además, algunos miembros de la familia Özdemir sospechaban que Can estaba utilizando la popularidad de Demet para impulsar su propia carrera, para ganar notoriedad y para abrirse puertas en la industria. Estos sentimientos, que al principio eran solo susurros y miradas de reojo, fueron creciendo con el tiempo, alimentados por los constantes rumores de romance, las fotos robadas por los paparazzi y las entrevistas ambiguas que daban ambos actores.
La presión mediática era asfixiante y las familias, en lugar de actuar como mediadoras, terminaron tomando partido, defendiendo a sus respectivos hijos y echándose culpas mutuamente. Pero la cosa no termina aquí, mis queridos chismosos. El verdadero bombazo, lo que nadie, absolutamente nadie, esperaba, es que este drama familiar, lejos de diluirse con el paso del tiempo, se ha intensificado aún más a raíz del divorcio de Demet y Oğuzhan. Y es que, según mis fuentes, la familia de Khan ha aprovechado la ocasión para volver a atacar a Demet, acusándola, de manera indirecta pero implacable, de ser la responsable de la ruptura. Sí, lo sé, es fuerte, es impactante, es casi inverosímil. Pero al parecer, la familia Yaman considera que Demet siempre tuvo una mala influencia sobre Oğuzhan, que nunca lo apoyó lo suficiente en su carrera musical y que siempre estuvo más preocupada por su propia imagen pública que por su matrimonio. Incluso se dice que algunos miembros de la familia de Khan han llegado a insinuar que Demet nunca superó su obsesión con Khan y que eso fue lo que saboteó su matrimonio. Una acusación gravísima. Obviamente todo esto son solo rumores, especulaciones y chismes de pasillo. Nadie ha confirmado nada oficialmente. Pero la realidad es que la tensión entre las familias de Khan y Demet es un secreto a voces en el mundo del espectáculo turco. Y esta tensión, sin duda, dificulta aún más cualquier posibilidad de un reencuentro amoroso entre los dos actores. De hecho, algunos dicen que Khan y Demet evitan activamente coincidir en eventos públicos para evitar poner en una situación incómoda a sus familias. Otros afirman que han llegado a prohibir a sus representantes que los involucren en proyectos que los obliguen a trabajar juntos. Un veto tácito para proteger la paz familiar. ¿Quién sabe qué tan cierto es todo esto? Lo que sí es innegable es que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir es mucho más compleja y llena de matices de lo que jamás imaginamos. No es solo una historia de amor no correspondido o de química en pantalla. Es una historia de familias enfrentadas, de presiones sociales asfixiantes, de ambiciones profesionales desmedidas y de secretos a voces que resuenan en cada esquina de Estambul. Y aunque el futuro de Khan y Demet como pareja sea incierto, lo que sí es seguro es que su historia seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Al fin y al cabo, ¿a quién no le gusta un buen drama, especialmente si involucra a dos de los actores más guapos, talentosos y controvertidos de Turquía? Así que, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Hemos explorado a fondo el drama familiar entre Khan Yaman y Demet Özdemir, un drama que, como dije al principio, nadie vio venir. Hemos analizado las posibles causas de esta tensión, desde las presiones sociales hasta las ambiciones profesionales, pasando por los rumores de romance y las expectativas de las familias. Y aunque no tenemos respuestas definitivas, espero que este vídeo les haya dado una visión más clara y completa de la compleja relación entre estos dos grandes actores. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles las noticias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Son mi combustible, mi inspiración, mi razón de ser. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Piensan que la familia de Khan Yaman ha sido injusta con Demet Özdemir? ¿O creen que la familia de Demet tenía razón al preocuparse por la reputación de Khan? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus propias experiencias. Y si tienen alguna información adicional sobre este tema, no duden en compartirla. La comunidad chismosa es una fuerza imparable. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan y Demet, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, que estarán llenos de más noticias, más salseos y más dramas turcos. Prometo no decepcionarlos. Hasta la próxima, mis queridos chismosos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. ¡Mua!